I love your smile, love your way. I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice. I count to 10. Don't take advice. Don't ask me when. Just on my way, simply kiss me and say, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart. Muy buenas noches, querida audiencia. Sean ustedes bienvenidos. Programa número 11, Mendrugo Producciones. Buenas noches, Silvio. Buenas noches, Gladys. Silvio, previo a cerrar el programa anterior y luego de haber manifestado la metáfora del martillo de Montjardet en lo que hace la policía, prometí que señalarás el camino que siguieron algunas publicaciones sobre la policía en el escenario argentino. Por estos días aconteció un hecho que nos llamó la atención y que fue un estrépito videns. Perdón. Sí. Vamos a hacer una aclaración. Sí. Empezaré el desarrollo con trabajos, investigaciones realizadas por dos sociólogos del Cono Sur que no son argentinos. Ahora vamos a ver de quiénes se trata. Bien, bueno. Este hecho ocurrió el miércoles 10 de este mes en una escuela secundaria de la ciudad de Paz, en Mendoza, de 12.000 habitantes. Una alumna, adolescente de 14 años de edad, ingresó al establecimiento haciendo disparos de armas de fuego. Pistola semiautomática reglamentaria que tenía a cargo su padre, oficial jefe de la policía provincial. Luego se atrincheró en una de las aulas, todo ello con fines hasta este momento no esclarecidos, pero que tendrían relación con la búsqueda e intención de agredir con dicha arma a una profesora de nombre Raquel. En el aula donde se atrincheró, amenazó con matarse, desistiendo de dicha amenaza luego de más de 3 horas, mediante intervención de mediadores. Perdón, creo que fueron 5. Más 5 horas. Entre 3 y 5 horas. Sí. Ah, bien. Las noticias por ahí no son compatibles, congruentes. Bien. Entonces, se destaca desde el comienzo de la amenaza de suicidio hasta el final del episodio, arribaron al lugar unidades especiales de la policía mendocina con equipo completo de combate, incluidas armas largas automáticas, rodeando el aula. No obstante que la noticia y demás datos de la situación eran publicadas en directo, alternadas con testimoniales directas. Entre las variadas preguntas que nuestros conciudadanos se hacen, está si la amenaza coercitiva resulta adecuada para esa situación crítica, más aún cuando que la tentativa de suicidio ni el suicidio no son delitos en nuestro país ni en Occidente. De allí, buena pregunta. De allí que se considera importante el concepto de policía en Argentina que recrearás en este espacio. Esperemos. Bien, pues solo a partir de la delimitación del objeto de estudio de la institución y del real trabajo policial, mediando no violencia legítima, podemos extraer sus consecuencias en general y la misión policial en situaciones como la ocurrida en Mendoza en particular. Bueno, son 2 preguntas en una. Sí. La que quedó pendiente el programa anterior, tú lo has dicho,
Sí, y el planteo que haces ahora respecto de lo que ocurrió en La Paz, este Colegio de La Paz Mendoza. Mendoza. Claro, y de manera entonces que este, como, como un anticipo incluso, más como anticipo, que como pertinencia al programa de hoy, Sí, en que acercamos el concepto, o vamos a intentar acercar el concepto de policía, mirando las definiciones de los trabajos publicados en lengua inglesa en el norte global, en Reino Unido, en Francia, en Italia, conforme a los autores donde hemos abrevado en relación a esta cuestión, lo sí, que la policía realmente es. El, esa imagen, sí. que espero salga bien Ujú. y que pueda ser visualizada correctamente por nuestros escuchas Bien, sí, la vamos a mostrar. y, y televidentes, no, videntes, Ujú. telestreaming, y que no es otra cosa que el cuadro de Gabaldón. Miro el pizarrón y claro, claro, claro. Eh, ese cuadro de Gabaldón, si bien no da cuenta, esto es muy importante, de que la expectativa de intervención policial se concrete, por lo menos en la realidad, tal como la realizada en la escuela secundaria, de Sí, eso se trata, eso. esa situación de crisis idealizada en el programa de intervención policial previa, aunque sea redundante lo digo, Sí, al desarrollo concreto del operativo, es decir, como intervención ya actuante, no potencial ni virtual, sí. se desvaneció cuando los policías llegaron al lugar. ¿Y eso por qué? Claro, se desvanece porque en general las policías trabajan en relación a datos que frecuentemente aportan, no tienen por qué saber, técnica ni científicamente, Ujú. el desarrollo del operativo Sí, en el escenario, en el teatro del suceso, sino que realmente hicieron un despliegue de tal magnitud que hace pensar, como en nuestros casos, en los abusos, no pensar solamente en el análisis económico de perjuicios que ocasiona la intervención policial, desde los recursos, desde la economía, sí, así es. ¿sí? No solamente siguiendo a Foucault, sino que desde el punto de vista del real trabajo policial. Ujú. Ese es el trabajo policial. Destacar para alguien que intenta autoeliminarse 90 policías en el teatro del suceso, con el siguiente mensaje, mirá, podría pensarse, y Sí, no por eso sería una oligofrenia, podría pensarse concretamente, no abstractamente, sí. porque ese es el problema que después vamos a plantear con los medios masivos de comunicación, Ujú. que en realidad esa cuestión de plantearse que podría ocurrir lo siguiente, no contiene datos suficientes que ameriten una conclusión correcta, Ajá, adecuada a la situación de crisis que crea. Y te claro, decía, alguien claro. podría preguntarse, miren, si no se mata
le va a matar a la policía. Claro, hay un poco de ironía, o mucho de ironía en esta expresión. Sin embargo, esa es materia para analizar luego. Lo importante es que en el cuadro que estás mostrando, Estamos resulta viendo, que sí. aparece un diagrama que representa, simboliza el gran encuentro entre el ciudadano y su policía. Estoy viendo en el cuadro que la flecha central dice verbalización. Que aumenta en el primer momento del encuentro y conforme las circunstancias reales que sobrevienen a ese encuentro, esa verbalización disminuye, en donde aparece directamente la acción Claro, como antídoto frente a una posible o real agresión del interlocutor que pasa a ser actuante, le hace entre comillas, en contra de la autoridad que tiene en ese momento la policía. Si es legítima o no, lo vamos a ver después. Si es legal o ilegal, lo vamos a ver después. Claro, sabemos que en el teatro del suceso, la ley actuante, en la mayoría de los casos, frecuentemente, no es la misma sí. que la ley formal, Ujú. sino que arrastran esa cuestión temporoespacial, trasladando a los involucrados, si es posible, hasta las unidades o delegaciones o comisarías, en donde los más antiguos, los más avesados policías, le dan forma ante cualquier posibilidad de que en la rendición de cuentas, si las hay, Sí. la policía no tenga que pagar los platos rotos. A ver, esa cuestión... El Toby, apareció Toby. Sí. A ver, retomemos. Sí. Previo ladrido, aunque perturbador no tanto. Estamos acostumbrados. Sí. Ahora, esas cuestiones van a ser tratadas cuando abordemos patrimonio policial, le hace entre comillas, Eso. cuando trabajemos sobre operativos que necesariamente ameritan una incursión observadora, sociológica, respecto de cómo está, por ejemplo, la ciudad de Corrientes por estos momentos, por estas horas, por estos días, en que advertimos y observamos la presencia de tantos y tantos patrulleros y patrullas, Sí. como de, de hombres de calle, de la policía, como que fuera una ciudad tomada, como que fuera una ciudad sitiada. Claro, el gobierno, no solamente el que se encuentra ahora, sino también los anteriores, han asumido que la cuestión de seguridad es una cuestión aritmética. ¿Qué digo con esto? Sí. Claro, más policías, más móviles, más equipamiento para las fuerzas policiales, igual en el proceso idealizado por los gobernantes, Sí. igual a más seguridad. Justamente, la ley actuante, entre comillas, y la ley formal son incongruentes. Sí. Mayor inseguridad. Totalmente. Esas cuestiones que hasta ahora no sé por qué estamos incursionando como adelantos, como anticipos, hoy no son centrales como motivo de este programa.
Ujú. Eh, la centralidad del programa es el siguiente. Voy a modelar el dato. Sí, Es el siguiente. Hemos visto las definiciones de lo que la policía es sí. en otros lugares, en En otros otro. escenarios, en otro contexto, en otros contextos, en plural. Hoy, Otros países también. otros países. Ahora intentemos ingresar al sur global y desde allí directamente a la que se encuentra en el cono sur, Argentina. Argentina. Bien, En ese sentido, sí, ¿verdad? Previa reserva bien. y compromiso de Ujú. desarrollar los cuadros de operaciones especiales o de operaciones rutinarias de la policía, Sí, decía que ahora sí vamos a tomar las definiciones de autores de lengua inglesa, francesa o italiana ya analizadas, sí. En el programa 10 claro, vimos eso. y voy a tratar de hacer una importación, ¿m? Una incorporación, no solamente comparativa con esos marcos teóricos, que creo que es lo más importante. ¿Con qué sentido? Ajá. Para adherir o no al emergente concepto de policía derivada de la genealogía y sociología de investigadores, y en ese camino ya problemático, lo Ujú. hemos visto, encontramos a uno que allá por el año 1993 del Sí, siglo, del siglo pasado, aparecen. Son Luis Gabaldón sí. y Christopher Birbeck. Tienen un trabajo interesante en la disposición de agentes policiales a usar fuerza contra el ciudadano. Y ese artículo, un artículo científico, Sí. se encuentra en el libro Violencia, Sociedad y Justicia en América Latina, Ujú. publicado en Buenos Aires por Editorial Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para que se Sí. entienda, Ujú. del año 2002. 2002. Ya estamos en este siglo, ya Sí, se sí, ha sí. producido el viraje copernicano Ujú. de la llamada modernidad tardía, Bien. que es importante. ¿Y qué dice Gabaldón? Dice, miren, existen tres rasgos que definen a la policía como institución y al trabajo policial. Sí. Uno, ¿cuál Uno, sería? el poder coercitivo, acá le sigue al modelo Ujú. coercitivo de Binder, que incluye el uso de la fuerza para respaldar las decisiones a las que arribó la misma policía. Repito, su poder coactivo que incluye el uso de la fuerza Sí. para respaldar las decisiones. Es importante, lo hemos visto cuando desarrollamos Binder, Sí. ¿no es cierto? La policía no usa la fuerza física para resolver problemas. La policía, entramos otra vez con el problema del deber ser y el ser. Sí. Ujú. Les recuerdo a, a colegas investigadores, profesores de Derecho Penal del grupo, en donde esta cuestión está decidida en que la policía debe lidiar con problemas en donde la violencia puede ser usada. Sí. Esa es otra cuestión. Ujú. O debe ser usada. Ese es uno de los rasgos. Ese es uno de los rasgos. El segundo rasgo, Sí. en Gabaldón, dice el soporte estatal que define los límites de la intervención, incluso los límites de la policía privada, que está sometida al control estatal, siempre. Ujú. Requisitos de admisión, funcionamiento y supervisión, llamada por estos lugares agencias de información. Mm. Llamada agencia de información, mire, tienen que ustedes como privado pedir
declarar el armamento, declarar el personal, las actitudes y aptitudes del personal Sí. y qué áreas van a cubrir. Vigilancia Ujú. privada, personal, de establecimientos, etc. También vamos a hacer referencia a eso porque es indudable que tenemos que estar en este momento mirando a Nils Neil Christie. claro, en la industria del control del delito que desarrolla con la, diríamos, con la maestría propia de este profesor noruego. Y como tercer rasgo, El marco legal que define las reglas de la operación. ujú, Es decir, que el uso de la fuerza está sometido a ciertas normas. Uno de los ejemplos es la figura que exhibiste, expusiste, el cuadro, claro, anteriormente. En síntesis, sí, para Gabaldón y Birbeck, Birbeck, el uso de la fuerza es una potestad judicial, pero limitada a ciertas reglas. potestad judicial Pero limitada a ciertas reglas. o policial. Una potestad policial, ¿qué dije? ¿Judicial? Judicial. Perdón, policial, pero limitada a ciertas reglas. Estoy pensando en el Contralor, ¿no? Estoy pensando en esa rendición Claro. de cuenta propia. Exacto. Y traída como una consigna por los criminólogos realistas. Claro. A finales de la misma década del 90, Ujú, producida ya producida y publicada, ujú, la investigación de Gabaldón y Birbeck, Birbeck. las dos con B larga, nos adentramos a decir algo Sí. de las enseñanzas de Gabriel Gannon, o Ganón, O Ganón. un criminólogo, creo que es oriundo de Rosario, y es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, Sí. amén de hacerlo en otros institutos. También fue mi profesor. ¿Y qué dice Ganón? Dice, miren, en parte coincido con la ideología de Neucleus. Ajá. Lo dice como un interlocutor mudo, Ujú, no lo dice explícitamente. Ya estaba el trabajo de Neucleus en curso. ajá. Y manifiesta, agregando, que la policía, como aparato de Estado, ejecuta la política de control que el Estado ha diseñado. Ujú, No me gusta decir Estado, porque Estado es una abstracción, si no decir ficción, propia del discurso jurídico, de la superestructura. No me gusta. ajá. Debemos decir del gobierno. Él lo dice Estado, debemos Sí, sí, respetar, sí. estoy mirando. Claro. En Argentina, dice Ganón, la policía nunca ha estado fuera del control político, Mira. respondiendo al monopolio estatal del ejercicio de la violencia, Estado beberiano, Sí. como también intenta mantener el orden público utilizando la fuerza legítima o ilegítima. Ahí está. Sí. Como que cualquier colectivo le queda bien. Ahora bien, la violencia policial por esta parte del mundo es ferozmente represiva. Es ferozmente represiva. Sostiene que la policía ha perdido legitimidad en buena medida por el empleo de la violencia sistemática a lo largo de la historia, lo va a decir en el mismo sentido, lo dice Soso, que las ha convertido a estas policías en enemigos de un sector de la población. Y sí. Hay lugares en nuestra ribera del río Paraná Sí. y advertimos algunas inscripciones en piedras, en paredes,
peyorativas, ofensivas, a veces con justeza, Sí. en contra de la policía. Ujú. El artículo de Ganó lo pueden encontrar en Reforma de la Policía en el libro de Seguridad Urbana. Sí. Nuevos problemas, nuevas perspectivas, dirigido por Máximo Soso. Como autor y como compilador, hay un artículo de Máximo, publicado por la Universidad Nacional del El Litoral litoral. en el año 1999. Bien. Vamos a que también fuera mi profesor en la especialidad de Derecho Penal, Juan Félix Martó. Tiene un artículo interesante, con un nombre más que interesante, dice Azul casi negro. Azul casi negro. Claro, piensan que, como el nombre lo indica, azul, Ujú. el término significante Sí, sí. azul, tiene una referencia que entrampa a la institución policial y al trabajo de los policías, Eso. igual que Marcelo Saín. Dice Azul casi negro, la gestión policial en Buenos Aires. Notas para una política policial democrática. Y otra vez, quizás en el mismo sentido que Gano, parte del concepto wagneriano, del modelo coercitivo, digo, Sí. pero se aproxima más al concepto de Monjardet cuando expresa. Dice, la policía no existe, es pura fuerza. Ujú. Su estructura y contenido dependen del Estado. Tenemos que reemplazar esa palabra. Léase, Gobierno. escúchese, gobierno. Gobierno. Si este gobierno renuncia a definir la política policial y o declina su capacidad para dirigir, distribuir la violencia legítima, lo policial se transforma en un objeto oscuro. Hablamos de la opacidad. Sí. Y la policía se cierra sobre sí misma. Lo policial se convierte en pura fuerza ilegítima. Muy interesante la posición. Marto. De Juan Martó. Félix Marto. Y agrega, es Sí. la política policial la que determina qué es lo que debe hacer la policía. Sí, a través del ministro de Seguridad o de su lugarteniente, el subsecretario de Seguridad, Eso. en el caso de la provincia de Corrientes. Estamos mirando por ahí, miramos algo, por ahora. Ujú. Decía que la política policial es la que determina qué es lo que debe hacer la policía. Sí. Por eso en democracia el gobierno utiliza un conjunto de principios para dar legitimidad a la policía. Ajá. Debo recordar que es importante tener presente, y tengo como presupuesto de este programa, y si no es así, hay que buscarlo. Retomamos lo último. Legalidad no importa, no implica, no comprende, no abarca legitimidad. De la misma manera, a la inversa. Sí. Ilegitimidad no importa una violación a la legalidad. Ujú. De todas maneras, también vamos a incursionar en esta cuestión cuando analicemos el otro segmento del sistema penal, que es la administración de justicia penal. Bien. Ya vamos a llegar. Nos faltan algunos programas previos Sí. dedicados a la policía. Ahora bien, decíamos que el gobierno siempre determina lo que debe hacer la policía.
Por eso en democracia el gobierno utiliza un conjunto de principios para dar legitimidad a la policía. Y con esa perspectiva lo va a sostener en los medios hegemónicos al gobierno de turno. Es importante. Sin embargo, debemos avanzar. No vamos a detenernos en esa cuestión. Para Martó, lo policial es un puro evento político. Es la política policial que determina qué es lo que debe hacer la policía. Y en el orden democrático el gobierno utiliza esa serie de principios para dar legitimidad a la policía. Si estos principios no están presentes, la fuerza policial, decíamos, se transforma en ilegítima. Yo creo que no es la fuerza, ¿no? Es el trabajo policial. El trabajo. No la fuerza. Tal como veremos, por ejemplo, al analizar normas provinciales que autorizan detenciones sin orden en averiguación de antecedentes. Las más conocidas DAI dentro del sin orden judicial. Sí. Ahora bien, de Martó pasamos por elección, sí, aunque sea caprichosa y poco democrática, al trabajo de Sofía Tiscornia. Del CELS, una antropóloga, con múltiples investigaciones en el trabajo policial. Y específicamente referidos a la violencia policial. O violencia institucional. O parte de esa violencia institucional. Ahora bien, ¿qué nos dice Tiscornia? Sí. Nos dice que la violencia y abuso fundan a las policías como tales en nuestras regiones. ¿Se entiende lo que dice? Porque en el contexto y en el escenario en que trabajó Sofía Tiscornia está la referencia al golpe de Estado y consecuente proceso genocida ocurrido a partir del año 1976 en Argentina, en donde las policías fueron cómplices. Cuidado. Excepto lo que dicen las leyes, la policía responde a un ejercicio de poder violento y abusivo para el ejercicio de la dominación. Sí, bastante a Foucault. Sí. Viendo a la policía como poder administrativo. ¿Quién ve esto? Eso según el profesor Augusto Montero, de la Universidad Nacional del Litoral, mi profesor, cuya metodología seguí en el programa 10 y en el que está en curso incluso. Ajá. En contenido y sentido Foucaultiano. Así es. Tiscornia manifiesta que el concepto de la policía se incorpora como técnica del Estado, destinada a velar por las relaciones sociales que tienen dos caras. Dos caras, sí. Por eso hablábamos, no confundan con Broder y su trabajo, su libro, Las caras de la policía. Sí. Acá para Tiscornia la policía tiene dos caras. Dos. Una como técnica de gobierno que produce conductas, productora de conductas. ¿Y dos? Y dos, desde allí coacciona, reprime, encierra y ejerce potestad sobre la vida y la muerte. Tengo en mi borrador la necesidad de expresar, recordando el contenido del libro Muertes que importan, y que tiene como tiene otro subtítulo, ¿no es cierto? Sí. Referido a casos resonantes en la Argentina, de Sandra Gayol y Gabriel Kessler, editorial Siglo XXI del año 2018. Bien. Un trabajo muy interesante. Es decir, en general, en las policías latinoamericanas, o hispanoamericanas mejor, la coerción wigneriana es una violencia virtual. Virtual. En el pensamiento de Wigner, sí. La referencia a definir la policía
se encuentra anclada en la violencia virtual, potencial, simbólica. En cambio, en el contexto del Cono Sur, Sí, hago el traslado, la violencia que define a las policías es efectiva, sí, real, permanente, aunque poco espectacular, pero productora de altos niveles de daño a los ciudadanos y con frecuencia en violación a derechos fundamentales. Es lo que dice Tisconi, creo que es muy acertado. sí. La genealogía y la sociología de la policía le dan totalmente la razón hoy, según nuestro punto de vista. Ujú. De los múltiples trabajos de Tiscornia, debo citar uno: Violencia policial en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en donde tuvo como asistente técnica a María Angélica Villarruel. Bien. ¿Y dónde está este trabajo? En el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. del CELS del año 1995. Claro, no he tratado tanto, no porque no sean importantes y trascendentes Sí. en el ámbito académico, los trabajos de Quique Fon, el profesor de Rosario, ni tampoco los de Marcelo Saín, Bien. para directamente abrevar en las aguas que Pero, aportó Máximo Soso. ¿qué sostiene Máximo Soso? Lo tiene en el prefacio de Sí. su obra de 2005, creo que en la página 13, Ujú. si mal no recuerdo, no lo tengo en el borrador, de la Universidad Nacional del Litoral. Ujú. También sigue a Wigner, pero por otro camino va a llegar a conclusiones diferentes a Tiscornia. Bien. Aclaro eso. Dice Máximo Soso que la posibilidad del uso o el uso efectivo de la violencia aparece como el elemento fundamental que define modernamente a la policía. Por caminos diferentes, insisto en esto, a las de De Tiscornia, Tiscornia. aunque ambas partes, Ambos parten. claro, ambas partes, Tiscornia y Soso, esa es la referencia, parten del epistema Foucaultiano. En cambio, Soso busca reconstruir los cambios de una vieja hacia una nueva policía. Me estoy acordando a la editorial del diario Época de ayer. ¿De ayer fue o del domingo? Del domingo, porque fue mientras desayunábamos en una confitería local, que dice reforma policial y trae una parte del discurso del gobernador con referencia a las policías. Sí. El domingo que es interesante para confrontar con lo que acá decimos. Ajá. Es decir, esa búsqueda, una búsqueda incesante como investigador científico que hace Soso, y de que esos cambios de la vieja a la nueva policía resultan del avance del liberalismo como racionalidad gubernamental, y le agregamos nosotros, presupuestada. Después lo vamos a decir por qué. ¿Por qué? Es decir, Soso, la imagen familiar de la institución policial como aparato de y del Estado, que detenta el monopolio de la coacción, por lo menos en términos abstractos. Sí. Coacción física y, aparte, legítima. Bien. Que había quedado oculto, es analizado por nuestro profesor Soso en su dialéctica que no solo busca rastrear, sino como lo hace un buen navegante, que es Soso, para encontrar los rasgos centrales de los usos de la violencia como constitutivo de lo que la policía fue y ahora es. En provisoria conclusión,
No fue ni es mi intención afirmar o no la corrección de que la característica del concepto de policía sea la coerción Sí, o el uso de la violencia virtual o real, legítima o ilegítima. sí. Tampoco no es mi intención confirmar que el real trabajo policial excede las posibilidades normativas acordadas a la institución policial. Ujú. Eso veremos en el curso de los programas que vamos a desarrollar Subsiguientes. respecto a la Ujú. policía. Más aún hoy, esto se corrobora con lo que acontece por estos días, meses anteriores, en que Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, PSA. sin límites o por lo menos con límites geográficos definidos, Plan Bandera, por La ejemplo, bandera. pero límites actuariales difusos, nos vamos a encontrar con las incongruencias de información por celos, por lo que sea, Sí. con la policía santafesina, cumple la función policial. Estas instituciones llamadas de Policía Nacional en general. Sí. Por supuesto, incluida la Policía Federal Argentina, Ujú. por supuesto. Viene obvio. Ujú. Acá aparece Julio Mayer. En el papel de la policía tiene un trabajo, Julio, que para descanse, en el papel de la policía en Argentina y su situación actual. Está publicada por Editorial Dique o Ediciones Bibliográficas Dique. Ajá. Esa palabra larga, directamente decimos Dique, Ujú. del año 1996. Más aún si consideramos el crecimiento de la seguridad privada, que produce una ruptura en el concepto de monopolio de la violencia del Estado puesta en manos de la policía, y de programas de aproximación comunitaria. Eso nos pertenece, me pertenece. Ujú. Debo responder, y voy a responder por esta opinión. Sí. Los programas de aproximación comunitaria y de intervención temprana en situaciones de riesgo de la policía, por ejemplo, de la policía correntina, más transformando la ansiedad del vecino en miedo. En miedo. Las más de las veces infundado. Ese miedo infundado de los vecinos o de los hechos ya consumados. Ajá. Hemos visto que en Corrientes la mayoría de programas de policía comunitaria, si no todos, se pinchan. Han fracasado. Esa es la idea. Tenemos elementos técnicos y científicos Sí. para realizar esa afirmación, para expresar, para afirmar esa circunstancia. Y aparece quien fue guía del programa anterior y de este, el profesor Augusto Montero. Y un artículo denominado Policía y Violencia. Ajá. Apuntes comparativos sobre el lugar que ocupa la fuerza física en la definición del objeto de la sociología de la policía. Y está publicado en la revista Delito y Sociedad, UNL, número 23, del año 2007. Creo. Voy a corroborar ahora. En esto no quiero equivocar. Creo que no es de ese año. Está mal en el borrador. Es del año 2008. Arreglamos. Sí. Es del año 2008. Este es. Bien. Ahora bien. Voy a arreglar, si me permite, con todo respeto. Y este es el trabajo al que sigo.
Lo he dicho, lo repito y voy a insistir en esas circunstancias, salvo mis opiniones particulares, muy personales. Y Montero enseña que como su segunda conclusión, el énfasis de los conceptos puede resultar importante debido a que el saber sobre la policía, como todo saber, es constitutivo del mundo que describe. Ajá. Obviamente. Además observa el investigador santafesino la manera en que los datos del contexto modelan las conceptualizaciones que estructuran los campos de investigación. Claro. Si la premisa mayor o premisa de partida o de anclaje no se condice con la siguiente, indudablemente toda la investigación deviene en un desastre. De forma más concreta, la policía francesa, en términos de Brodeur, un recordatorio simplemente, nos dice que la policía es uno de los aparatos más centralizados del mundo occidental. Claro, está haciendo referencia a Francia. A Francia. Que en ese contexto prestaba una adhesión integral al trabajo que hacían los sociólogos respecto de la policía. De eso se trata. Hecho este que corrobora la tesis de Bittner. Eso. Lo van a leer en la traducción al inglés como que pronuncié Wilmer. Claro, puede ser por un problema de dicción, por una incorrección. Es Bittner. Bittner. B larga I-T-T-E-N-E-E-R. Bittner, doble T. Y esa posición está anclada, lo hemos dicho, conviene repetir, en la teoría weberiana del Estado. Sin embargo, eso ocurrió en Francia. Sí. En Estados Unidos y en el Reino Unido, con referencia a las investigaciones que ya hemos mencionado con autoría, etc. Canadienses, norteamericanos, especialmente Erickson y Haggerty. Sí. El escenario de las investigaciones acerca de la policía fue confrontada con la lucha por los derechos humanos de esa época, especialmente los derechos de los negros. Ah, mira. Claro. Estaban en pleno problema racial. Y con ese plano de fondo, la policía se tornó un tópico de grandes combates en el campo de lo público. Emerge un campo de combate. ¿Hasta dónde llega el trabajo policial? La emergencia, como toda emergencia, la emergencia del modelo coercitivo depende de y a la vez influye o determina los escenarios que le dieron nacimiento. Indudablemente. Sí. Las ideas son oriundas y se corresponden con el lugar a donde pertenecen. Es importante. Bien. Violencia policial como dato que luego de invadir el campo académico aparece y invade. Es una intrusa y después asume carta de ciudadanía en el campo académico. Desplaza el concepto hacia una violencia que se conceptualiza en abstracto ahora y en concreto en una violencia que es más real y menos legítima. Eso está claro. En Canadá, las investigaciones tuvieron como concepto la mutación de la sociedad global. Claro. Esa metamorfosis producida en la década del 80, en donde un día hizo un giro de compás el mundo, como hizo un giro de compás con el advenimiento del presidente del mundo, entre comillas, hoy el policía del mundo, el sheriff del mundo, Trump, que acentuó la violencia política. Estamos hablando de la mutación, de esa metamorfosis.
¿m? Sí. De las investigaciones canadienses, que acentuó esa violencia política y consecuentemente produjo una insatisfacción del público en relación a lo que la policía hace. Ujú. De manera que el modelo coercitivo se explica por el lugar en que surgió, desplazando por lo menos en el campo académico las definiciones hacia una violencia más real y mucho menos legítima. Ujú. Estoy pensando en el contexto en que Tiscornia, como dije anteriormente, definió a la policía, que fue con una mirada puesta en la dictadura militar, Sí. que lamentablemente usurpó el poder en marzo de 1976, y la posterior etapa del plan de matanza y de genocidio, Terrible. diagramada, diseñada, planificada y ejecutada Así es. por la dictadura militar. ¿Y qué pasó con esto? Y pasó con esto que al hurgar las circunstancias de actuación concreta del Real Working Policy, Ajá. se fueron diseñando, estructurando, dibujando definiciones en las que el uso de la fuerza policial es tan real como ilegítimo. Eso. Por último, Montero, nuevamente, nuestro profesor de Santa Fe, aboga por la apertura de las instituciones policiales necesarias. Tienen que abrirse a las investigaciones sociológicas. Sí. Son necesarias como influyentes para delimitar el alcance de las investigaciones sociales. Bien. Como ocurrió en Francia, Ujú. no hay problema. La Sûreté, la policía italiana, etcétera, etcétera. Como ocurrió en esa época. Estoy hablando ya de 1980, en el viejo mundo. Bien. Ahora, la policía no puede ser objeto de un enfoque puramente exterior. Tratamos de buscar, vos sabés lo que nos cuesta, ¿no? Sí. Cuando preguntamos cuántos policías tiene registrado la policía correntina, Mm. cuántos trabajan en Capital, 70%. Vamos a hacer referencia a esos números. Más adelante. Claro. ¿Cuántos trabajan como policía judicial y cuántos trabajan como policía administrativa? Bien. ¿Cuántos custodian a los funcionarios políticos y a los establecimientos? Bien. ¿Qué funciones tiene la policía? No podemos saber. Podemos saber. Y entonces esa opacidad y ese cierre, bajo el pretexto de discrecionalidad policial, Ajá. no permite mejorar el rumbo de la policía. Pero esa es una cuestión que vamos a ir consolidando y fundando Bien. a través de los programas. Ahora, esa opacidad imposibilita caracterizar el trabajo policial, que por ahora, visto desde afuera, como lo estamos haciendo, Ujú. en parte solo de adentro, está centrado en el uso de la coerción. Ya lo hemos dicho. Pero que visualizada en su interior puede tener otra explicación. Ujú. Es decir, desde afuera vemos el uso de la coerción. Operativos en las calles, desplazamiento para decir de que hay prevención, para decir erróneamente que hay prevención. La policía no previene, reprime. No tiene técnicas porque no tiene una estrategia de prevención. Al no tener estrategia, las tácticas aparecen descolgadas de un contexto en un plano o mosaico o mesa de reunión informativa, y por eso tenemos un incremento en la estadística de producción, no solamente de faltas administrativas Ujú. o contravenciones, sino también de delitos. Ahora, esta policía deben aceptar la necesidad de que el trabajo policial sea menos opaco. Y esto va a ser un latiguillo que va a guiar
¿no es cierto?, nuestras exposiciones. Bien. Es decir, tienen que volverse más permeables a las investigaciones empíricas, sociológicas. No por eso de menor entidad o inferioridad científica. Ujú. Si esto ocurriera, también debemos estar preparados. Si se abre la policía, debemos estar preparados para sostener, primero, lo primero, solo por mi cuenta. Sostener nuestro compromiso ético, primero ético, Ajá. luego teórico e intelectual, para construir un esquema básico para el análisis de las policías y de su trabajo como uno de los procesos políticos y sociales para promover modificaciones normativas. Después vamos a promover las modificaciones alternativas, Ajá. entre otras promisorias metamorfosis en la administración del derecho penal y del derecho administrativo. Perfecto. En Argentina, como en Latinoamérica en general, la violencia policial y los contextos políticos en que ésta se ejerció y se ejerce, Ujú. generó definiciones en que la fuerza es real y esencialmente ilegítima. Así es. Silvio, ahora nos Sí. resulta convincente la premisa de partida de Nucleus en relación a que no se puede construir un concepto de policía ni de institución policial sin asumir previamente una teoría del Estado, sea neoliberal o no, de derecha o de izquierda, weberiana o marxiana, o cualquier otra de mano blanda o de mano dura. Sí, es verdad, Bien. es imposible. Ujú. Es imposible abordar la problemática policial si previamente no tomamos el toro por las astas, es Bien, decir, asumir una teoría del Estado, bien, que es una teoría de gobierno, en así es. definitiva. Correcto. Bueno, Para finalizar este programa es necesario poner de manifiesto quiénes somos, fundamental. quién es Silvio y quién es Gladys. Ahorrando palabras, exhibimos nuestros antecedentes y lo vamos a poner en la pantalla, en imagen, durante la finalización de este programa. Con el tiempo necesario para que puedan leer. Bien, Es interesante, porque en esa discusión que me decía, leo o ponemos una música de fondo, sí, estaba por la imagen muda. eso, Impacta emocionalmente un poquito más. en silencio. El Leer en silencio es silencio. fundamental. Leer en silencio. Es lo que pasó el 11 de septiembre. La imagen era muda. Eso, La voz era del intérprete. correcto. Muy bien. El 11 de No, septiembre de 2001, creo. sí, ¿Mm? la Fue caída de las terrible. Torres Gemelas. Exactamente. Bien, nos despedimos, querida audiencia. Hasta el próximo programa número Número 12. 12. Bien. Gracias por escucharnos. Chao.